Vamos a ir a la palabra del Señor. Saludamos con un aplauso a las personas que están a través de las redes sociales. Gracias por su fidelidad. Dios les bendiga allí donde se encuentran, que pueden experimentar la dulce presencia del Espíritu de Dios. Estaba estudiando sobre las razones por las cuales las personas no quieren ver noticias. Hay un grueso de personas que dicen: no queremos ver noticias porque las noticias son negativas, las noticias son densas, son pesimistas, y la verdad, eso a mí me afecta aún en lo psicológico, me carga emocionalmente. Entonces han dicho algunos, decidí no ver más noticias. Sencillamente me encargo de lo mío, estoy luchando. Es más, tengo algunas dificultades, ¿para qué cargarme con más cosas? Y estoy luchando por lo mío y me tomo la vida de manera amable y no me complico la vida escuchando noticias negativas. De hecho, se dice que el 99.9% de las personas que dicen no querer ver noticias, dicen que al fin y al cabo las mismas están fuera de su influencia, no tienen ningún impacto sobre ellas. ¿Qué hacer con los misiles de Medio Oriente? Con mirar noticias, dice alguien, yo no resuelvo nada. ¿Qué hacer con el Cauca? ¿Qué hacer con Buenaventura? ¿Qué hacer con el norte Santander, donde escuchamos tantas cosas difíciles, verdad? No podemos influir en ellas, así que las cosas van a seguir igual. Y yo pido al Señor que nosotros como iglesia no caigamos en ese vacío de la indiferencia. Así que no lo estoy mandando a que consuma todas las noticias, pero sí hoy veremos cuál es nuestra responsabilidad también frente al entorno, lo que pasa alrededor de nuestra vida. En Colombia estamos a 8 días más de unas elecciones regionales. Así que la palabra que quiero compartir con usted la he titulado Una iglesia que sale del anonimato. Diga conmigo, una iglesia que sale del anonimato. Y esa iglesia somos usted y yo. Y Jesús, en Mateo capítulo 5, recordemos que los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo es una obra extraordinaria y habla del sermón del monte. Precisamente el capítulo 5 comienza diciendo que Jesús fue al monte y se sentó, y vinieron a él sus discípulos, y él comenzó a darles principios de vida para ellos y para la iglesia de todos los tiempos. Eso quiere decir que lo que vamos a estudiar hoy tiene que ver con su vida y tiene que ver con la mía. Mateo 5, 13 al 16, la palabra del Señor dice así en la Nueva Traducción Viviente: ustedes son la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Como hijo de Dios, debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad en medio de una sociedad sufriente. Y aquí podríamos hacernos preguntas: ¿somos víctimas de todo lo que pasa?
¿Qué protagonismo podemos tener nosotros? ¿Hasta dónde un creyente en la vida real puede afectar su entorno? Por ejemplo, hay un hombre llamado Juan Knox. En el siglo XVIII vio que Escocia, su país, estaba en deterioro. Y dice que este hombre clamó a Dios, se metió en la profundidad del espíritu y con gemido decía: Señor, dame a Escocia o me muero. Y usted puede revisar los documentos y sabrá que Escocia experimentó una visitación sobrenatural de parte del Señor. Yo sueño con un avivamiento en Colombia. Yo veo a Colombia lavada con la sangre de Jesucristo. Yo veo que de norte a sur, de oriente a occidente, en esta tierra experimentaremos una visitación sobrenatural en el nombre de Cristo Jesús. Aunque las noticias hoy digan lo contrario, yo profetizo un avivamiento sobre Colombia. Y lo creo en el nombre de Jesús. ¿Qué se proponía? ¿Qué se proponía el maestro de Galilea al comparar a sus discípulos con la sal y la luz del mundo? ¿Y cómo trasciende eso entonces en la iglesia de todos los tiempos? ¿Cómo realmente una iglesia sale del anonimato? Y aquí nos dice cómo sale la iglesia de estar oculta. Y lo primero, salimos del anonimato siendo la sal de la tierra. Diga conmigo: siendo la sal de la tierra. Siendo la sal de la tierra. Así que necesitamos saber por qué el Señor decía que nosotros somos la sal de la tierra. Y en el contexto bíblico, la sal tiene una gran importancia. Por ejemplo, en la antigüedad, cuando los pueblos nómadas querían asentarse en cierta región, ellos tenían la precaución de encontrar agua y sal. Si había agua y había sal, era garantía de que una comunidad se podía asentar en un lugar y alrededor del agua y de la sal podían desarrollar entonces una vida en sociedad. Miren lo interesante. Cuando los legendarios romanos, los guerreros, los que servían al imperio, habían trabajado y recibían su paga, ¿sabe con qué les pagaban muchas veces? Les pagaban con sal. De ahí, yo no sé si usted lo sabía, pero de ahí viene la palabra salario, de sal. Entonces alguien recibía el pago y le entregaban un bulto de sal, 2 bultos de sal. Y ese era el pago, porque el que tenía sal tenía capital. Entonces a través con la sal podía hacer trueque, podía negociar. Entonces mire por qué el Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra. Se habla que aún habían cerca de 14,000 usos que se le daba a la sal. La sal servía para todo. Así que usted debe estar salado. Mire cómo a veces nosotros vivimos de palabras y de agüero, ¿no? Porque en el mundo estar salado es un asunto de ¿qué? De que le está yendo mal. Y yo sí estoy pero salado. Y sabe que deberíamos estar salados. Para Jesús, la iglesia tiene que estar salada, ¿verdad? Porque somos la sal. Nótese que no dice el azúcar, sino que somos la sal de la tierra. Y mire algunos beneficios de esa sal. La sal fue y ha sido un elemento preservador. Entonces, en la época bíblica no habían refrigeradores, no había neveras, sino que las personas de aquella época, el método que usaban para que los alimentos se conservaran era rociándolos con sal. Y creo que algunos todavía aquí alcanzamos a tener esa experiencia del campo, donde se iba al mercado Puente Nacional Santander, iban
el abuelo por allá el lunes al mercado y traían la carne, compraban la carne envuelta en hojas de helecho. Eso ya no existe. Y la llevaba, la abrían bien y la salaban. Y entonces la colgaban en el garabato, en el palo, y allí la carne permanecía intacta durante toda la semana. Y cuando se quería un rico piquete santanderiano, se cortaba un pedazo de esa carne que ya estaba como un rejo un poco, pero al ponerla sobre las brasas agarraba un sabor, una textura agradable con yuca, con papa y guarapo. Eso no se cambia por nada. La bandeja paisa queda chiquita ante un piquete así. ¿Cuántos vivieron eso? ¿Cuántos realmente lo vivieron? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces mire cómo la sal preserva. La sal preserva. De otro lado, si alguien comprara esa misma carne y se le olvidara salarla, seguramente al otro día, por el clima, ya estaba agarrando un mal olor. Se descompone. Entonces mire cómo la sal preserva, es un elemento preservador, pero también es un elemento que da sabor. La sal siempre ha dado sabor. Los alimentos le pueden preparar a alguien un plato muy exquisito y usted lo ve extraordinario. Y si lo llega a probar y no tiene sal, usted dice, no, qué pesar, tan rico que se veía, pero no sabe a nada, no tiene sabor. Entonces siempre la sal ha sido un elemento que le da sabor a la comida. Y nótese que no es lo mismo cocinar algo insípido y echarle la sal por encima. Dicen a unos médicos que esa sal hace más daño así y no tiene el mismo sabor, ¿verdad? Entonces la sal también da sabor. La sal se usaba como un antiséptico. No se tenían los medicamentos de hoy, no se tenían todos los hospitales. Y cuando una persona sufría una herida, se usaban por lo menos 3 elementos para sanar: el aceite, el vino y la sal. Entonces, sobre esa herida, después de lavarla, se aplicaba sal. ¿Y qué siente una persona si le cae sal donde se ha cortado? Uy, no. Y uno quiere quitársela para no sentir el ardor. Pero esa sal ayuda a evitar una infección y garantiza una mejor recuperación de la herida que se tiene. Entonces mire lo importante. La sal jugaba era clave y jugaba un papel muy importante en aquella comunidad. Estaba en el ejercicio comercial, en la guerra. De hecho, cuando leemos Levítico capítulo 2, versículo 3, dice que todas las ofrendas deberían ser rociadas con sal. Deberían ser rociadas con sal. Por eso el Señor dice que usted y yo somos la sal de la tierra. Diga, yo soy la sal de la tierra. Y espero que usted diga, no, yo no digo eso porque de pronto me cae la mala suerte. No vivimos de agüeros. ¿Estamos de acuerdo con eso? No vivimos de acuerdo. Yo pido al Señor una iglesia salada. Yo oro a Dios por una iglesia salada. Algunos me miran raro porque todavía tienen arraigadas algunas cosas, pero yo le pido al Señor que usted sea salado, que tenga sabor, porque a eso nos ha llamado el Señor. Una iglesia que es sal es una iglesia que preserva a una sociedad que se está pudriendo, que está en descomposición. ¿Sabía usted que nosotros somos esperanza para una sociedad que se pudre? Y la sociedad se está pudriendo. Y cada día vemos más putrefacción en la sociedad. Muertos en bolsas, niños violados. La gente ahora con estas drogas que se están levantando como zombies.
los hogares se destruyen. ¿Cómo así? ¿De cuándo acá se han inventado que hay cerca dizque de 100 modelos de familia diferentes? Y la familia de papá y mamá, hijos, como que es anticuado y como que hay que acabar con eso. La sociedad se está descomponiendo. La sociedad está mal. Y la única esperanza para que no se acabe de podrir la sociedad es la sal que la preserva, que se llama la iglesia del Señor. Pero también hay una sociedad insípida. No tiene sabor. Y trata de buscar su felicidad de diferentes maneras. Entonces algunos creen que la felicidad está en comprar cosas. Y después de que las tiene, ya no lo llena. Que la felicidad la llenan las relaciones sexuales ilícitas. Y los que caen en eso dicen, esto es basura. Los viajes, las pertenencias, los logros. Y todo eso pasa. Todo eso es temporal, circunstancial. Pero cuando la iglesia como sal cumple su función, le dice a este mundo que el sabor está en la persona maravillosa de Cristo Jesús. Una sociedad herida. Tenemos una sociedad herida, donde los valores están heridos, donde las familias están heridas, donde las personas están heridas, en depresión, en ansiedad, están heridas. ¿Cuál es la esperanza para esa sociedad herida? La iglesia, que es la sal y tiene el antiséptico para todas aquellas heridas de la humanidad. Por eso el Señor dijo que Él sanó nuestras dolencias y también nuestras heridas, y por la llaga de Cristo nosotros hemos sido curados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero nótese que el texto dice que si la sal pierde su sabor, ya no sirve absolutamente para nada. Y algunos preguntan y dicen, ¿será que la sal sí puede perder su sabor? Y cuando el Señor se refiere a eso, hay dos elementos que tienen que ver con el contexto y que nos dan alguna luz. Por ejemplo, en Palestina, los hornos ordinarios que estaban fuera de casa y se construían, debajo de los azulejos, debajo de ese horno, se colocaba una capa de sal para el uso de ese horno. Y el aumento del calor y la posición donde se encontraba esa sal, dice que después de haber usado ese horno, quitaban los azulejos y sacaban esa sal y ya era una sal insípida. Entonces no servía para nada. Tenían que botarla, desecharla, y era algo que perdía su valor. Pero también en la sinagoga de los judíos había una costumbre interesante, y es cuando un judío se volvía apóstata, atentaba contra la fe, contra la comunión con Dios, y se arrepentía antes de volver a recibirle. Había un acto especial, una tradición, donde en la puerta de la sinagoga ese hombre se tiraba al piso y él aún proclamaba y decía, perdí el sabor. Soy una persona insípida. No merezco más sino que me pisoteen. Y dice que como un acto de afrenta, las demás personas que estaban ahí pasaban por encima de él y lo pisoteaban, como un acto de reconocer lo vil que es apartarse del camino de Dios, pero también en el acto de restaurarse y volver al camino correcto. Entonces está diciendo que nosotros no podemos perder el sabor. Lo peor que le puede pasar al mundo es que la iglesia se vuelva insípida. Y nos podemos volver insípidos por la indiferencia, el egoísmo, la falta de integridad de nuestro corazón,
Entonces dejamos de dar sabor a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y aquí tenemos que decir que esta sal bíblicamente tiene el significado de la santidad, el perdón, el amor genuino y refleja el carácter del creyente. Entonces, por eso pido al Señor que usted sea una persona que tenga sal, ¿verdad? Que tenga sal. La sal se nota, ¿verdad? Como cuando también un alimento se pasa la sal y dice, esto está salado. Y podemos decir que en medio de un mundo tan insípido, como hijos de Dios tenemos la oportunidad de ponerle sabor de esperanza y de salvación a este mundo que tanto lo necesita. Usted de la sal. Usted de la sal. Y yo me imagino que vamos a salir de este servicio con la conciencia, con ojos espirituales, para ver a aquellos que están sin sabor, que están heridos, que están en una descomposición, y todos vamos a tomar responsabilidad y vamos a ser conscientes que en las manos de Dios seremos instrumentos para bendecir la restauración de esta sociedad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero también como la iglesia sale del anonimato, siendo la luz del mundo. Diga, yo soy la luz del mundo. Siendo la luz del mundo. Así que la luz se ve y permite ver. La luz se ve y permite ver. Es la misma aplicación que hemos tenido durante todos los tiempos. Por eso puede haber un lugar muy oscuro, ¿verdad? Pero basta que uno vea por allá en la montaña una casita y tiene para nosotros una pequeña luz. Tal vez es grande, pero por la distancia la vemos pequeña. Y decimos, allá hay una vivienda, ¿verdad? Porque esa luz se ve y también permite ver. Por eso la luz guía. La luz guía. Y se deja ver aún desde el contexto bíblico que cuando las embarcaciones estaban entrando a los puertos, siempre se tenían los faros. Yo no sé cuántos de ustedes han visto en el río Magdalena, donde entran las grandes embarcaciones. Usted puede ver que a mano derecha e izquierda hay algunos faros claves para que cuando los barcos están entrando de noche no se queden anclados. Tenemos un pastor en el Distrito Norte, se llama William Durán, ya es un hombre veterano. Él fue experto en sacar barcos anclados. Aquellos barcos que caen ahí, él tenía la pericia, la experiencia, el conocimiento de cómo sacar esas embarcaciones. Él trabajó mucho allí en la Fuerza Naval. Entonces, mire cómo la luz guía, la luz ayuda a que uno no se desvíe ni a la derecha, ni tampoco se desvíe a la izquierda. Recuerdo tanto, estando por allá en el campo, siendo un joven, que una noche, nos agarró ya la noche, la oscuridad. Estamos en casa de un tío, el tío Gonzalo, y teníamos que ir para donde el abuelo, y había llovido. No había luna, no habían estrellas, estaba muy oscuro. Y me fui caminando, iba ahí con mi hermano, íbamos subiendo y metí la pata en un barrial. Hasta la rodilla metí la pata, porque no había luz. No había luz. Entonces, donde no hay luz, metemos la pata. Donde no hay luz, metemos la pata, ¿verdad? No basta el conocimiento, necesitamos de la luz. La luz guía. La luz disipa las tinieblas. Diga, la luz disipa las tinieblas. Mire cómo el Señor nos ha llamado a nosotros a hacer luz para disipar las tinieblas. Yo escucho personas que dicen, pastor, es que es muy tenaz mantener uno el testimonio donde uno trabaja, es muy difícil. Hay dos cosas ahí importantes. ¿Sabe por qué? Porque quizás el lugar donde vivimos hay tinieblas. Pero la meta no es
pedir a los hermanos de intercesión que el Señor le cambie de trabajo. Ni tampoco resignarnos y terminar contaminándonos o pasando como cristianos 007 que nadie se dé cuenta. ¿Hay cristianos 007? Nadie sabe en el trabajo, nadie sabe en el colegio, nadie sabe en la universidad, nadie sabe en el vecindario que es cristiano. Nadie. ¿Usted por qué no testifica? ¿Por qué no dice nada? Pastor, es que hay que evitar problemas, es que hay que ser prudentes. No, eso no es prudente, eso es ser cobarde. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es. Le hago esta pregunta: ¿a usted le da pena que se enteren que es cristiano? ¿En su entorno le da pena que sepan que es cristiano? De pronto dice, uy, usted como que va por allá donde esos aleluyas. No, yo, no, tranquilo, yo voy de vez en cuando, no, fresco. A veces nos da pena. Pero mire cómo nosotros debemos saber que la luz disipa las tinieblas. Mire esta experiencia que el Señor nos permitió tener en una liberación. Una muchacha atada, endemoniada. Sí hay gente endemoniada. Yo he estado en muchas liberaciones espirituales donde hay gente literalmente endemoniada. Y orábamos por la muchacha y la muchacha no quedaba libre. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, léele el Salmo 91. Entonces yo tomé la Biblia mientras otras personas estaban ahí en esa liberación y le leí a esa persona el Salmo 91 y seguía en una manifestación diabólica, endemoniada esa persona, y yo vi que no pasó nada. Terminé el Salmo 91 y no pasó nada. Y el Espíritu Santo me dice, vuélvele a leer el Salmo 91. Y yo leí otra vez el Salmo 91 y yo veía que esa persona seguía como endemoniado. Y yo decía, ¿será que esto es de Dios o no es de Dios? ¿Será que sí es el Señor que me está hablando? Y me dice el Espíritu Santo por tercera vez, vuélvele por tercera vez a leer el Salmo 91. Y tan pronto termino de leer el Salmo 91, la muchacha queda libre. Y no lo quiero asustar. La muchacha tenía conocimiento de Dios. La pregunta es por qué había quedado endemoniada. Ese es otro tema. Y hay que tener cuidado de no abrir puertas al maligno. Después le hablo de eso. Pero solo para decirle lo siguiente. Miren lo tremendo. Después de 2 días, más o menos, que pasaron, tuvimos la oportunidad de hablar con esa muchacha. Y ella nos está contando cómo fue su experiencia de la liberación. Y dice que ella se veía en un cuarto grande, oscuro, tinieblas. Y ella estaba en un rincón, arrinconada en ese cuarto grande, y habían 3 demonios grandes que la estaban opresionando. Y dice que ella no podía más. Pero cuando ya se sentía que moría, muy lejos, empezó por allá a escuchar el Salmo 91. Y dice que cuando ella lo escucha, comenzó a sentir que vinieron fuerzas de Dios para ella. Y dice que después de eso vuelve a escuchar el Salmo 91. Y la segunda vez que lo escucha, empieza a ver cómo los demonios se están desvaneciendo. Y cuando escucha por tercera vez el Salmo 91, se rompen las cadenas y la muchacha queda totalmente libre. Oiga, qué tremendo. La luz disipa las tinieblas. Y esto, porque sé que algunos de ustedes están orando por personas
para que conozcan de Cristo. ¿Quién está orando por alguien para que conozca de Cristo? Lo felicito y no lo deje de hacer. Y si usted no está orando por alguien para que conozca a Cristo, quiero animarle que lo haga. Tal vez usted le está compartiendo del evangelio a alguien y siente que esa persona es indiferente, esa persona no recibe, esa persona no reacciona. ¿Alguien está viviendo eso estos días? Levante la mano. ¿Cuál es el primer pensamiento que nosotros tenemos? No, yo le hablo y yo estoy orando, pero no pasa nada. Yo como que mejor no lo sigo haciendo. Pero el Espíritu Santo, así como le di el testimonio de esta muchacha, que aunque a mí me parecía que no estaba pasando nada, pero en el reino sobrenatural se estaba produciendo una gran liberación espiritual. Lo bendigo a usted que está orando por alguien. Lo bendigo a usted que está testificando a alguien. Y pido al Espíritu Santo que le dé fe, que le dé ojos espirituales para saber que aunque sus ojos naturales le parece que todo sigue igual, en el reino espiritual Dios ya le está dando la victoria. Ya el Señor, el milagro está a la puerta. El Señor responderá a nuestra súplica. El Señor escucha nuestra intercesión. El Señor honra a los que testifican de su nombre. Entonces mire, la luz disipa las tinieblas. Y también dice el texto que una luz que se pone debajo de un almud no va a alumbrar. Se da cuenta que dice que somos sal, pero puede haber alguien que deja de ser sal. Dice que somos luz, pero alguien puede esconder la luz. Puede esconder la luz. Entonces yo prefiero vivir escondiendo la luz. ¿Y cuándo se escondía la luz? Se dice que en las casas de la antigüedad había un candelabro de madera rústica donde se tenía precisamente el mecho prendido. Y que cuando se iba a salir de casa, cuando ya se iba quizás a descansar, por precaución, se tomaba ese mecho, se ponía en cierto lugar y una caja de arcilla clave se le ponía encima para evitar que hubiera un incendio, pero a su vez eso hacía que la luz dejara de brillar. La luz dejara de brillar. Qué interesante que la luz puede dejar de brillar. Que el Espíritu Santo nos ayude y tenemos que recordar lo que dice la palabra, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Solo podemos ser luz cuando estamos llenos de la luz de la palabra de Dios. Dígame a eso. La vida cristiana no está para vivirse en secreto. No hay tal cosa como discipulados secretos, discípulos secretos. No, Dios nos ha llamado a ser luz. Entonces, si usted llega a una empresa, llega a su universidad, llega a su vecindario y hay tinieblas, todo mundo tiene que saber que allá hay un hijo de Dios. Y eso nos hace ¿qué? Nos hace responsables. Amén. Y aquí tenemos que decir que una iglesia sale al anonimato siguiendo el ejemplo de Jesús. Diga, siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús dio sabor a un mundo insípido. Recordemos que cuando Él viene encuentra enfermos, gente discriminada, pecadores, prostitutas. Pero Jesús vino y rompió maldiciones, volvió la esperanza, dignificó a los desamparados, sanó a los enfermos, sació a los hambrientos. Jesús fue luz y alumbró en medio de un mundo de oscuridad. Habían tinieblas por la religión, por las filosofías, por las injusticias, por la manipulación gubernamental. Habían tinieblas. Pero Jesús, a través de ser luz, derribó doctrinas de demonios, derribó filosofías huecas y sutilezas. A través de la luz le mostró el camino de la salvación a una humanidad
que estaba perdida. Ahora nos corresponde a nosotros. Nos corresponde a nosotros. Mire lo interesante. De hoy en 8 días vamos a tener elecciones. Y ni le he dicho ni le voy a decir desde el púlpito por quién votar usted. Vamos a elegir 32 gobernadores, 418 diputados, 1,102 alcaldes, 12,072 concejales, 6,503 ediles. Vamos a elegir. Y de alguna manera ponemos cierta esperanza en la gente que se va a votar, ¿verdad? Pero no se da cuenta que siempre hay una decepción. ¿Cómo estamos encontrando que la misma gente que vota por sus gobernantes le manda cartas masivas manifestándole insatisfacción y deseando que se vaya? Y aquí no estoy hablando de hombres, aquí estoy hablando que nunca el hombre podrá saciar al hombre, porque el hombre sin Cristo está vacío y el que está vacío no puede llenar a otro. Y quiero llamar a la iglesia sin decirle por quién usted votar, pero me preocupa cuando hay gente que vota por candidatos que promueven el aborto, que son antifamilia, anticristianismo, que promueven agendas del LGTBIQ, que promueven las drogas. Y yo veo cristianos que votan por ellos. Yo creo que todos deberíamos, por lo menos, tomarnos un tiempo y pedirle al Señor sabiduría por quién votar. O si no, no vote. Pero no está bien que alguien que tiene a Cristo en el corazón, a través de su derecho electoral, promueva la maldad en esta tierra. No está bien, ¿verdad? Nosotros estamos llamados entonces también a ejercer esa autoridad que Dios nos ha dado para hacer luz y para hacer sal, ¿verdad? Tenemos esa autoridad delegada por Dios para transformar a nuestra nación. Honramos nuestras autoridades, pero nosotros tenemos la autoridad espiritual sobre el país. La iglesia tiene la autoridad espiritual. Amén. Y tiene que empezar desde detalles sencillos. Le pregunto, por ejemplo, esto. A ver, vamos a ser sinceros. ¿Cuántos tienen un inconveniente o no se hablan con un compañero de trabajo o de estudio o con un vecino? Usted tuvo un problema, hay alguien que le cae de pronto mal, tiene una dificultad, levante la mano con sinceridad. Yo no lo voy a juzgar. Yo no lo voy a juzgar. No lo voy a cascar. Pero mire cómo nosotros podemos, el enemigo quiere que nosotros mismos tengamos inconvenientes. Y alguna vez trabajando en la publicidad, yo tuve un inconveniente con un compañero. El hombre era grosero, era vulgar, peleaba con todo el mundo. Una vez lo vi peleando hasta con la sombra de él mismo. El hombre peleaba con todo el mundo. Y yo tuve inconvenientes con él. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: testifícale de mi nombre. Y me propuse, con lo caspa que era el hombre, una persona conflictiva, difícil de tratar, y me le gané la amistad al hombre. Le prediqué la palabra al Señor, lo vi quebrantado por el Espíritu Santo. Fuimos con mi esposa al matrimonio del hombre. Se casó. Jugaba fútbol, microfútbol como un mago. El hombre era un tremendo jugando microfútbol. Y un día juega fútbol un domingo, después fue y se bañó y salió a comprarle el almuerzo y cayó muerto en el andén. ¡Pum! El hombre cayó muerto. Solo hagámonos esta pregunta: ¿qué pasaría si ese compañero que me cae mal, ese compañero de estudio, estudia, que le hago el feo, que no lo quiero, qué tal?
esta noche se muriera y usted y yo somos la luz y la sal? ¿Por qué no convertimos esa dificultad en un reto espiritual? Porque yo tengo al Espíritu Santo, esa persona no lo tiene. Yo tengo al Espíritu Santo. ¿Por qué no le decimos, Señor, dame gracia delante de esa persona difícil y ayúdame a mostrarle tu amor? ¿No cree que sería bonito que usted ganara a esa persona para Cristo? Ayer iba para La Vega, Cundinamarca. Me fui muy temprano. Y en un puente de la 80, donde uno voltea para Cota, había un trancón. Cuando pasé por el lado, menos de 10 minutos, una grúa doble pacha había matado a un muchacho en una moto. Ahí estaba el hombre botado, reguero sangre, tenaz. Causa impresión. Yo pido al Señor que guarde a todos los que manejan moto. De verdad yo oro que va en un carro o el que va en una bicicleta, que Dios nos guarde de esos peligros. Y oré por la familia en un momento. Señor, no conozco a la familia, pero que cuando reciban esta noticia, Señor, tu consuelo esté con ellos. Y el muchacho se le veían las botas, unas botas de dotación, un pantalón jean de dotación. El hombre iba para su trabajo. Y ahí quedó una KTM 200, ahí estaba la moto. Y el hombre murió. Un compañero nuestro, alguien que está en el dolor, puede morir. ¿No creen que nosotros tenemos la oportunidad de llevarle la palabra al Señor? Usted y yo estamos para hacer luz en esa empresa, en ese salón. De pronto usted pasó por una empresa y logró la pensión. Pasó por una universidad, logró un título. Pasó por el colegio, se graduó. Pero si usted logró el título, logró la pensión y no logró ganar a alguien, no logró el máximo propósito. Estamos llamados a impactar. Y quiero dejarle en su corazón, por amor a Colombia, que oremos por esta nación. Y que cuando usted vaya viajando, vaya en un avión, vaya por tierra, por donde quiera que vaya, diga: Señor, bendigo mi país y proclamo un avivamiento sobre esta tierra. ¿Decimos amén a eso? Coloquémonos en pie, que el tiempo se ha ido. Permítame hacer esta pregunta rápidamente. Si hay alguien que nos visita por primera vez y usted reconoce que necesita a Jesús en su vida, tal vez no había estado en una iglesia cristiana, y dice: necesito a Jesús en mi vida, quisiera abrirle hoy su corazón a Jesús. Todos con los ojos cerrados, por favor. ¿Podemos estar en pie todos? ¿Me hacen el favor? Gracias. Yo llevo mucho tiempo de pie y no estoy cansado. Con los ojos cerrados, si hay alguien que dice: necesito a Jesús en mi vida, quiero hacer de Él el Señor de mi vida, entregarle mi corazón, levante su mano derecha. Si hay alguien, Dios le bendiga. Los líderes están conmigo, gracias. Dios bendiga a esta mujer. Tenga su mano en alto, no la baje. Algunas personas van a estar a su lado. Tal vez usted sienta una mano en su hombro. Es una autoridad de la iglesia. Quiero decirle que son pastores, personas de autoridad de la iglesia, que les queremos acompañar en este momento importante. Con todo respeto, los queremos bendecir. Si hay alguien más, levante su mano. Ahí estamos para servirle de todo corazón. ¿Qué tal si la iglesia nos acompaña haciendo esta oración? Y usted que levantó su mano también la hace. En voz alta dígale: Señor Jesucristo, gracias por dar tu vida por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que tú pagaste el precio para mi salvación. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido, Señor, que seas el dueño de mi vida. Lo rindo todo delante de ti. Enséñame a conocerte y permito que a partir de hoy tú cumplas tu propósito en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, oramos por estas vidas que hicieron esta oración.
Pedimos que el Espíritu Santo confirme que son hijos tuyos, que a partir de hoy amen lo que tú amas y aborrezcan lo que tú aborreces. Tu gracia divina y tu bendición sobre ellos, en el nombre de Jesús.